policitemia pueden utilizarse de manera indistinta, aunque algunos autores establecen una diferencia entre ellos. Me estaba olvidando una cosa importante, chicos. La grabación. Con el permiso de ustedes. Bien. Entonces decíamos que los términos eritrocitosis y policitemia pueden utilizarse de manera indistinta, aunque algunos autores establecen una diferencia entre ellos. Eritrocitosis implica demostración del aumento de la masa eritrocitaria y policitemia incremento de la concentración eritrocitaria, es decir, de la hemoglobina y o el hematocrito. Puede ser real cuando la hemoglobina es mayor de 16.55 gramos en hombres, incluso algunos dicen 17, y mayor de 16 en mujeres. El hematocrito igual, aproximadamente, y en la literatura van a encontrar de repente algunas variaciones, mayores de 49% en hombres o mayor de 48 en mujeres. Y hay una policitemia también aparente, es decir, una policitemia falsa o relativa. Por ejemplo, cuando hay menor volumen plasmático. Entonces, la producción y renovación de la masa eritrocitaria tiene que ver con varias situaciones, ¿no? Una de ellas es la eritropoyetina, que es la principal hormona que regula la eritropoyesis. El 90% se produce a nivel renal. Acuérdense ustedes, por eso los pacientes con insuficiencia renal no producen eritropoyetina. Y en menor grado también se produce pues, a nivel hepático. Y como también puede haber un incremento de la masa eritrocitaria como respuesta fisiológica a la hipoxia. Eso sucede, por ejemplo, en la altura, ¿no? Entonces, hay una vía de señalización del sensor de oxígeno que es la eritropoyetina y un aumento en la producción de factores inducibles por hipoxia, ¿no? Y estas son la HF1 y la HF2 que se encuentran aumentadas cuando hay pues, saturaciones de oxígeno mayores al 92%. Entonces, el HIF2, perdón, es el principal activador del gen de transmisión de la eritropoyetina. Entonces, esto es algo de la fisiología que ustedes seguro han visto, ¿no? El papel importante en el desarrollo del cáncer es la vía de señalización de los sensores de oxígeno. Estos facilitan el metabolismo energético que caracteriza las células cancerígenas. Eso se llama el efecto de Warburg, si recuerdan. Y las mutaciones en esta vía se asocian a diferentes condiciones que cursan con policitemia, ¿no? Como el gen de von Hippel-Lindau, por ejemplo. Entonces, hay receptores de AT y de ECA, y el mayormente estudiado en pacientes por post-trasplante son el AIT, ¿no? Un progenitor de ceridroides y regulaciones de poiesis que tiene que ver muchísimo con ello. Bien, entonces este es un poquito de la parte de la fisiología. Y entonces, en cuanto a la etiopatogenia, hay una policitemia absoluta. ¿Qué cosa quiere decir? Que hay un aumento en la masa eritrocitaria. Y eso se produce por producción autónoma de eritrocitos, a la cual se llama primaria, o por respuesta a un aumento de la eritropoyetina, eso se llama secundario, ¿no? Recuerden ustedes también que pueden ser estas policitemias primarias adquiridas, ¿no? Como la policitemia vera, donde hay mutación de precursores, donde proliferan de una forma independiente a la eritropoyetina, donde también hay un aumento de granulocitos y plaquetas, y la mayoría pues es por una condición adquirida, ¿no? Como les estaba comentando, de la policitemia vera.
También recuerden ustedes que puede haber una policitemia secundaria y una de las que más están relacionadas es aquella que está asociada pues a hipoxia. Entonces, aquí hay un aumento de la masa eritrocitaria por aumento de la eritropoyetina. Aumento de eritrocitos, incremento en leucocitos y tampoco incremento en plaquetas. Y el origen, como les dije, fisiológicamente es la respuesta a la hipoxia hística. Y eso sucede en las grandes alturas, ¿no? Los que viven en Puno, en Título, ¿no? O las personas que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, por decir, o fisiológicamente inapropiado en algunas neoplasias. Y otra, pues, es las relacionadas a causas renales, ¿sí? O por la producción autónoma de eritropoyetina, en la cual hay una disminución en la captación renal de oxígeno, con aumento por ejemplo, por estenosis de las arterias renales o trastornos intrínsecos como los riñones poliquísticos o la hidronefrosis. Y también por eritrocitosis post-trasplante. Hay un aumento persistente de la hemoglobina y el hematocrit debido a trasplantes renales que duran, y esto dura más de 6 meses, ¿no? Solamente, esto es como una introducción que haya causado también, es, a, a causas autónomas, ¿no? Hay producciones autónomas de eritropoyetina, por ejemplo, en el carcinoma hepatocelular, en el carcinoma de células renales o en los somangioblastomas cerebelosos, ¿no? Dentro de otras causas están pues los fumadores, donde hay hipoxia, exposición al CO2, al monóxido de carbono, enfermedades asociadas o a disminución del volumen eh, sanguíneo, ¿no? En el síndrome de POEMS también tiene que ver con un incremento de ello. Entonces, este es el cuadro general de los que les he estado comentando, ¿sí? Y nos interesa ver de toda esta clasificación que hizo la Organización Mundial de la Salud en el 2016 y vean ustedes, ¿no? Está justo en el lado de las neoplasias meloides crónicas. En el quinto lugar, pueden ver resaltado la policitemia vera. Eso es para podernos ubicar dónde estamos. Entonces, dentro de las neoplasias mieloproliferativas está la policitemia vera, ¿sí? Y ocurre entre 1 a 10.000 personas o 2.6 por 10.000 aproximadamente a los 60 años. Tiene que ver, recuerden ustedes, con la mutación YAC2. Hay fatiga, prurito, pérdida de peso. Estos pacientes al examen suelen cursar con esplenomegalia, con plétora, con eritromelalgia. Y las hemoglobinas están bastante altas, mayores de 18.5 en los hombres, mayores de 16.5 en las mujeres, ¿no? Y vamos a ver pues que están relacionadas con la eritropoyetina, que está en niveles bajos, y pues el tratamiento de la policitemia vera tiene que ver pues con varios fármacos, ¿no? Aspirina, flebotomías, eh, algunos como el ruxolitinib, interferón alfa, en fin, y pues la supervivencia que, que puede ser pues aproximadamente unos 13 años o de 6 a 18 meses, ¿no? Entonces, hablamos de la
supervivencia global con tratamiento es de 13.5 años. La supervivencia de menores de 65 años es de 17.5 y la supervivencia global con tratamiento está entre los 6 a 18. ¿No? Entonces, estas son las causas de poliglobulia. Nuevamente, para centrarnos, secundarias, aquí está el EPOC, el apnea por el sueño, el tabaquismo, las autónomas, que son renales o neoplasias, también como causas de poliglobulia primaria, está justo la polistemia vera de la que vamos a conversar ahora, y las relativas, aquellas en las cuales hay disminución del volumen plasmático a través de los diuréticos o de repente por diarreas o vómitos o quemados, ¿no? Entonces la mañana justo conversábamos, ¿y por qué cree que estaba disminuida o por qué estaba aumentada la hemoglobina? Precisamente decía, no, porque vino con diarrea y se estuvo deshidratado, y efectivamente, ¿no? Entonces, la polistemia primaria o verdadera es un trastorno de la médula ósea, que se caracteriza por producción excesiva y autónoma de las células eritroides. La incidencia de la polistemia vera oscila entre 1.5 casos, dependiendo de la literatura también, por 100.000 habitantes por año, y la edad media al momento en el que se diagnostica es a los 60. La distribución de esta enfermedad por sexo es 2 hombres por cada mujer, y la población caucásica presenta con mayor frecuencia esta patología que la población de raza negra, ¿no? ¿A qué se debe la neoplasia? ¿Mm? Eh, a la mutación justamente del gen YAC2. Es un trastorno, la polistemia verdadera o vera, es un trastorno mieloproliferativo adquirido y ocasiona producción excesiva de 3 líneas hematopoyéticas, predominantemente de los eritrocitos. La producción eritroide es independiente de la eritropoyetina, ¿no? Y es pequeña la cantidad de esta última hormona en el suero. Se han demostrado en 95% de los casos mutación en el exón 14 de YAC2, que es una molécula señalizadora, ¿no? También se han detectado más mutaciones en YAC2 que en el exón 12. Como el YAC2 está involucrado en la patogénesis de esta enfermedad, obvio que el objetivo terapéutico potencial es justamente este YAC2. Y la policitemia primaria, o sea, la verdadera, es un trastorno pues, de la médula ósea y se caracteriza por la sobreproducción autónoma de células eritroides, ¿no? Ahí tienen la etiología, justo le decía, la mutación puntual de la proteína YAC2, ¿no? Hay inserciones o deleciones de YAC2 en el exón 12, como os hemos comentado. Hay mutaciones puntuales en el receptor de trombopoyetina y hay inserciones o deleciones sobre la diaperona cal reticulina, y ahí lo vieron ustedes, ¿no? Como la YAC2 está relacionada con los receptores pues, de eritropoyetina y trombopoyetina. Y esta es la etiología, ¿no? Como esta activación constitutiva de YAC2 tiene que ver con la hipersensibilidad a la eritropoyetina, a la formación de colonias eritroides independientes de la eritropoyetina, a una rápida diferenciación terminal y a resistencia a la apoptosis. ¿Ves lo que les comenté ya sobre la epidemiología? ¿No? Y a menudo, pues, el abordaje de la polistemia puede ser incidental, ¿no? Porque se saca un examen y de repente encontramos elevadas de hemoglobina o de hematocito. Y como decía, quizás varía un poquito
las concentraciones de los laboratorios, en algunos en hombres pues, mayores de 17 y en mujeres de 16, en este caso han puesto 15. Entonces, por eso yo siempre hablaba de que debería de hacerse estudios a nivel local, ¿no? Porque son diferentes a nivel del mar y son diferentes las hemoglobinas, pues, a nivel de, a, a grandes alturas, ¿no? Entonces, igual hay que descartar cuando pensamos en policitemia otros tipos de policitemia, identificar depresión del volumen, de repente por diuréticos, por diarreas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también ya conversamos, ya vamos a hablar cuáles son los síntomas de la policitemia vera, ¿no? Y después vamos a ver cómo podemos hacer el diagnóstico y finalmente vamos a tratar de ver el tratamiento. Bueno, este es solamente para recordar nuevamente que en condiciones fisiológicas permanece el yacto desfosforilada sin que se transmita ninguna señal al interior celular. Esto es una hematopoiesis normal y esta es una alteración en la policitemia vera, donde hay trombocitopenia esencial y mielofibrosis primaria, ¿no? Por mutación del B6 de 7F sin eritropoyetina de día 2. Entonces, esto lo hemos visto también. Entonces, recordando solamente que la etiología se desconoce, no se sabe exactamente qué produce, está relacionada, pues se han propuesto algunas situaciones, sin embargo, no se ha encontrado alguna causa específica, excepto que hay una mutación del JAK2, ¿no? Y se ha encontrado que más del 95% de los casos, ya hemos dicho un poquito, ya de esto hemos conversado también, y muchas veces están relacionadas a radiaciones ionizantes o exposición a tóxicos como el benceno, ¿no? Hay algunas neoplasias neuroproliferativas, familiares también, que predisponen a mutaciones en el JAK2. Por eso es importante la historia clínica y ver si hay antecedentes familiares. En cuanto a la clínica, el inicio es insidioso y todo resulta de la trombocitosis, de la leucocitosis o la esplenomegalia que están asociadas, que pueden constituir pues, las manifestaciones iniciales. A menudo, como le dije, el trastorno se identifica la primera vez por una detección accidental, un examen que se hace, entre comillas, de rutina para alguna situación y uno encuentra, depende que hay alteraciones, ¿no? Hay también hiperviscosidad y esto puede llevar a síntomas neurológicos como vértigo, acúfenos, cefalea, trastornos visuales. También pueden haber escotomas, amaurosis fugaz o migraña oftálmica o trastornos isquémicos transitorios. ¿Sí? La trombosis, cuando sucede, es el 66% arterial y está asociado a valores de hematocitos mayores del 60%. ¿No? Y esto puede suceder en los vasos cerebrales, en los vasos cardíacos o de repente en los vasos mesentéricos, que son los que están más frecuentemente afectados. Debe sospecharse de policitemia vera en cualquier paciente que desarrolle trombosis de la vena hepática. La policitemia vera es la principal causa del síndrome de Bhatt-Chiari, en la cual hay dolor abdominal, ictericia, esplenomegalia y complicaciones secundarias e hipertensión portal. ¿Qué más puede haber? Y es un síntoma característico, ese prurito
algunos le llaman hidrógeno, otros llaman acuagénico, y suele ocurrir pues después del contacto con agua, y eso lo relacionan con una degranulación de los mastocitos y en respuesta a la vasoconstricción. También la eritromelalgia, que es un dolor urente en las manos y en los pies, acompañados de eritema o cianosis con pulsos palpables. Esto sucede en el 29% de los pacientes. Usualmente hablan de que los valores de plaquetas están pues más de 400.000, ¿no? ¿Cuáles son los valores normales? 150.000 a 350.000, ¿no? También una manifestación es isquemia digital con tendencia a la equimosis. También puede haber epistaxis, ¿no? Dentro de otros. Y en un 30-40% de los pacientes con complicaciones hemorrágicas a consecuencia de trastornos funcionales de las plaquetas. Y también trastornos ocasionados por el hipermetabolismo, en este caso la hiperuricemia, con gota secundaria o cálculos de ácido úrico, ¿no? Entonces, si un paciente tiene una masa eritrocitaria aumentada con enfermedad cardiovascular concomitante debido al espesamiento de la sangre, uno puede estar pensando que es la fase proliferativa o de plétora eritrocitaria y se va a manifestar con cefalea, puede con trastornos de la fuerza muscular, prurito, pérdida de peso, fatiga, ¿no? También puede haber sudoración exagerada, trastornos visuales, mareos o vértigos. Y esto se atribuye a la hiperhistaminemia espontánea o inducida. Entonces, recordamos, dolores de cabeza, mareos, tinnitus, visión borrosa y fatiga. El prurito generalizado después de una ducha o un baño caliente. La epistaxis está relacionada muchas veces probablemente por congestión de los vasos sanguíneos. Y recuerden que la mayoría son hombres y mayores de 60 años, ¿no? Rara vez puede ocurrir en menores de 40 años. También puede haber plétora, vaso palpable y trombosis como complicación más común, que pueden ser una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. Paradójicamente, además de la trombosis, puede producirse un sangrado. Hay una alta incidencia de enfermedad ulcerosa péptica. ¿Qué ven ustedes, no? Puede haber también adelgazamiento, astenia. El inicio del cuadro es pues insidioso, va presentándose en forma gradual, lenta. Y hemos dicho ya que hay cefalea, con parestesias de las extremidades, hipertensión arterial y prurito, acufenotropía, visión borrosa, esplenomegalia, para recalcarles y para que no se olviden. Ese prurito acuagénico que les comentaba, ¿no? Siempre hay que tenerlo presente, no está clara la causa del prurito, pero se ha sugerido que la degranulación de los mastocitos y liberación de la estamina con la de los factores fibrinolíticos y prostaglandinas o interleuquina 3-1 pueden jugar un papel importante en este prurito, ¿no? Y la eritromelalgia que también hemos comentado, ¿no? También la eritrocitosis o plétora facial con quemosis conjuntival. Hay aumento de la hemoglobina, aumento del hematocrito, aumento de la lactato deshidrogenasa, aumento del
recuento de plaquetas, ¿no? Y aumento también del recuento de leucocitos. Entonces, el hematocrito va a aumentar a más del 49% en hombres o 48% en mujeres. Si se les pregunta sobre la morfología de los glóbulos rojos, refieren que esta es normal. El recuento de glóbulos blancos está entre 10.000 a 20.000. Y el recuento de plaquetas sí aumenta de forma variable, a veces es mucho mayor de las 400.000 hasta 1.000.000. La morfología plaquetaria suele ser normal. Los glóbulos blancos suelen ser normales, pero hay cierta basofilia y eosinofilia. Los niveles de eritropoyetina están suprimidos y suelen ser bajos. Y el diagnóstico se confirma con cribado de la mutación JAK2, ¿no? Ahí tienen ustedes un cuadro resumen de los marcadores importantes. Va a haber hipercelularidad, mielosis con prominencia de los precursores eritroides y megacariocitos, ¿no? Algunos marcadores importantes, ya saben que hay mutación del gen JAK2 y la eritropoyetina está disminuida, que la ferritina también puede estar disminuida, que la vitamina B2 está aumentada, ¿sí? Que el ácido úrico y la LDH están elevados, que también la fosfatasa alcalina está elevada, ¿no? Es lo mismo que hemos estado comentando en el laboratorio, igual, solamente para recordarles la mutación del JAK2. Bueno, suele hacerse una estratificación del riesgo. Si es de bajo riesgo en los menores de 60 años y en los que no hay evidencia de historia de trombosis. De alto riesgo si son mayores de 60 años y en los que hay historia de trombosis. ¿No? En los pacientes con bajo riesgo ya vamos a dar el tratamiento. Las flebotomías pueden corregir los factores de riesgo cardiovascular y también puede darse ácido acetilsalicílico. En los de alto riesgo hay que hacer citoreducción, corrección de los factores de riesgo cardiovascular, aspirina con o sin flebotomía según se precise. Entonces, estos son los estudios que hemos estado comentando, solamente para... Bueno, este cuadro sí era importante para ver la polistemia vera, para hacer el diagnóstico diferencial con la eritrocitosis secundaria. El hematocrito se encuentra aumentado tanto en la policitemia vera como en la eritrocitosis secundaria y en la eritrocitosis relativa. Pero vamos a hablar solamente de la policitemia vera y la eritrocitosis secundaria. La masa eritrocitaria en ambos está aumentada. El volumen plasmático puede estar aumentado normal en la policitemia vera y está normal en la eritrocitosis secundaria. La volemia está aumentada en la polistemia vera y puede estar aumentada o normal en la eritrocitosis secundaria. Esplenomegalia hay en la vera y no hay en la secundaria. La saturación de oxígeno es normal en la vera o está disminuida o normal en la secundaria. Son coincidentes tanto la trombocitosis, la leucocitosis y la basofilia, que en la vera están aumentados, y en la eritrocitosis secundaria están normales. Y la fosfatasa alcalina, recordar que en la policitemia vera está aumentada y en la eritrocitosis secundaria está normal. Es decir, ustedes con esto pueden hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Y la eritropoyetina, pues está
disminuida o normal en la vera y está aumentada en la secundaria, ¿no? Ahora, en cuanto al crecimiento y la mutación YAC2, están aumentados en la verdadera y están disminuidos en la, ¿cómo se llama? En la secundaria. Bueno, son cuadritos. Y estas son las complicaciones. Como están aumentadísimas, y hay hiperviscosidad, hay trombosis arterial-venosa, puede haber infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y, pues, aunque no crean ustedes, alteraciones hemorrágicas, ¿no? Estos son los riesgos trombóticos. En las arterias, miren ustedes, puede haber infarto. En el cerebro puede haber vías o ictus, ¿no? Y puede haber obstrucción de las arterias periféricas. En las venas puede haber trombosis superficiales o profundas, embolias pulmonares y unas trombosis atípicas, tanto encefálicas como abdominales. Esta es la fisiopatología, solamente para que vean cómo hay mutación de YAC2. Bueno, los riesgos que hemos comentado, y aquí viene el tratamiento, ¿no? El tratamiento, en cuanto a la citorreducción, se hace con hidroxiurea, que es un inhibidor de la ribonucleótido reductasa, que interfiere en la reparación del ADN. La hidroxiurea, pues, es un agente de citorreductor de primera línea, y la dosis debe ajustarse. Inicialmente puede ser 15 miligramos por kilogramo por día, siempre por vía oral, y se ajusta para lograr un recuento de plaquetas que esté entre 100.000 a 400.000. También suele utilizarse el ruxolitinib, que es un fármaco con actividad anti-YAC2. Es un citoesplenoreductor. En pacientes con síntomas constitucionales o que son resistentes a la hidroxiurea se utiliza este fármaco, y la dosis inicial es de 10 miligramos 2 veces al día y que puede ir aumentándose hasta un máximo de 25 miligramos 2 veces al día, ¿no? Ahí tienen, decíamos, la fleotomía, ¿no? En pacientes mayores de 80 años o cardiópatas, ¿no? Y suele recomendarse entre 250 a 300 mililitros una vez por semana. Puede utilizarse interferón alfa si no se dispone de ropeginterferón, y la dosis inicial habitual de interferón alfa es de 3 millones de unidades por vía subcutánea 3 veces por semana. Dentro de otros fármacos también que suelen utilizarse es el ropeginterferón que les estaba comentando, para los pacientes que no toman hidroxiurea y para los pacientes en transición de la hidroxiurea. Ahí está la terapia con neuroterapia y actos como el ruxolitinib que hemos estado comentando, ¿no? Y ese es el que también les dije, no lo voy a repetir. Y para solamente recordarles, no existe cura conocida para la policitemia B. El tratamiento está dirigido a los siguientes objetivos. 1. Prevención de la trombosis o prevención de la hemorragia. Control de síntomas asociados. Disminución del riesgo de transformación a leucemia, a síndromes mieloproliferativos. Y 4. Manejo de determinadas situaciones de riesgo, ¿no? Como por ejemplo en el embarazo, ¿no? Siempre hablamos de los estilos de vida para el control de otros factores cardiovasculares. Entonces, si estaba relacionado con el tabaquismo, pues hay que abandonar este hábito, ¿no? Hay que controlar la hipertensión, hay que controlar la glucosa, el peso, el colesterol, ¿no?
Las metas de hemoglobina y hematocrito. La meta es que la hemoglobina esté menos de 14 y que el hematocrito esté menos de 42. En las trombocitosis asintomáticas no existe tratamiento, a menos que el recuento plaquetario se eleve en un grado suficiente como producir, ¿no? Problemas, y en ellos hay que, por ejemplo, cuando las plaquetas están con más de 1 millón, ¿no? Y hay riesgo trombótico y en los mayores de 60 años con historia de trombosis. ¿Qué se hace? Darle antitrombóticos más flebotomía y o quimioterapia. El ácido acetilsalicílico, tan solo con dosis de 75 a 100 miligramos, igual, ¿no? Sobre todo en pacientes con antecedentes de trombosis o enfermedad cardiovascular. Las flebotomías que están indicadas en pacientes de bajo riesgo trombótico para reducir la hiperviscosidad. Y la quimioterapia está indicada en pacientes con alto riesgo. Y las hidroxicarbamidas, como la hidroxiurea, es el fitoreductor más frecuentemente utilizado en primera línea. Estos inhiben la síntesis de ADN y no eleva el riesgo de leucemia aguda. Cuanto a la quimioterapia, con hidroxicarbamidas de primera línea, los criterios de respuesta son completa, resolución de los signos y síntomas, normalización de leucocitos, plaquetas y hematocrito, ausencia de eventos vasculares y desaparición de anomalías histológicas en la médula ósea. La quimioterapia con hidroxicarbamidas de primera línea se puede dar después de 3 meses de hidroxiurea más de 2 gramos por día y cualquiera de los siguientes. Por ejemplo, necesidad de flebotomías para mantener el hematocrito menor a 45%, miedo, proliferación incontrolada, imposibilidad de reducir el 50% de la esplenomegalia, uso con dosis más bajas para lograr respuestas completas o parciales y recuentos absolutos de neutrófilos menores de 1000 o plaquetas menores de 100.000. Algunos quimioterápicos de segunda línea como el ruxolitinib para el control del hematocrito, para los síntomas asociados a la enfermedad y para reducir el volumen esplénico, ¿no? En la quimioterapia de segunda línea se han sugerido interferón alfa 2 como primera línea para suprimir la proliferación de progenitores hematopoyéticos. Dosis de aproximadamente unos 3 millones de unidades subcutáneas 3 veces por semana, ¿no? También en segunda línea, la anagrelida, que se recomienda en pacientes jóvenes con trombosis como único criterio para administrar los tratamientos citoreductores, ¿no? Esto afecta la maduración de los megacariocitos y puede ayudar a disminuir el recuento plaquetario. También puede utilizarse inhibidores de histona de acetilasa, ¿no? Ahí está el inhibostat, que ejerce un efecto modulador con genes involucrados en regulación del ciclo celular. También en la tercera línea están el tipograman, el usulfán, radiofósforo, entre otros, ¿no? Ahí están los quimioterapias de tercera línea. En cuanto al tratamiento de los síntomas, el prurito con medidas no farmacológicas, temperatura de agua debe ser adecuada, prevenir la sequedad de la piel. Y si vamos a utilizar algunos fármacos para el prurito, antihistamínicos u otros inhibidores de la JAK, interferón alfa o fototerapia. En la eritromelalgia, el ácido acetilsalicílico en dosis bajas, ¿no? Y mantener las plaquetas menores a 450.000. Si hay esplenomegalia y esta es sintomática, puede corregirse con interferón alfa.
la introducción del fluxolinitina ha hecho posible sustituir la esterectomía. Si es que hay hiperemia y esta es asintomática, no necesita tratamiento. Se sugiere el uso del halopurinol para evitar aumento del ácido úrico en pacientes con tratamiento con quimioterapia. Eso sí, ¿no? Este es un pequeño cuadrito, resumen, y nada más. Bueno, eso era cuanto quería comentarles acerca de la policitemia vera. Muy bien. Si tuvieran alguna pregunta. Bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta,